Bienvenidas, amigas, amigos, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros. Nuevamente un programa más de Hermanas, Hermanos Todos. El tema del día de hoy es conjugar el verbo dialogar. O sea, vamos a poner en el centro de nuestro programa la palabra diálogo, el verbo dialogar. Y es muy fácil cuando decimos yo dialogo, tú dialogas, nosotros dialogamos, pero resulta que en lo concreto esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no necesariamente es fácil entendernos, es difícil comprendernos, no es fácil llegar a acuerdos. Esto resulta a veces casi imposible en cualquier espacio, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces los acuerdos son como estratégicos para favorecer a algunos, pero otros quedan excluidos y generalmente son la mayoría de las personas, ¿no? Y entonces dialogar, entenderse, no es tan fácil porque no hemos aprendido a dialogar. En nuestro programa vamos a intentar aproximarnos qué entendemos por diálogo y cómo podemos reaprender a dialogar. Le damos la palabra a Raúl Pariamachi, nuestro hermano de los Sagrados Corazones, que siempre está con la palabra precisa, oportuna. Un cariñoso saludo, hermanas y hermanos. Continuamos con nuestros breves comentarios sobre algunos aspectos de la carta encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, del Papa Francisco. Dejamos el capítulo 5, que trató sobre la mejor política puesta al servicio del bien común, y entramos en el capítulo 6, que aborda el importante tema del diálogo abierto como camino a la amistad social. El Papa nos invita a conjugar el verbo dialogar, porque dialogar es acercarnos unos a otros, es mirarnos a la cara, escucharnos atentamente, expresarnos desde lo que cada uno somos y sentimos, reconocernos unos a otros como valiosos, encontrarnos en medio de nuestras diferencias, es comprendernos y buscar consensos para vivir civilizadamente. Dice el Papa Francisco que el diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podemos darnos cuenta. Estamos entonces todos invitados a ser agentes de diálogo en el mundo de hoy. Este diálogo social en realidad se orienta hacia una nueva cultura, es decir, a un nuevo modo de ser, de estar, de ubicarse en una sociedad cada vez más abierta, diversa y plural. Hay que evitar dos extremos. Por una parte, la indiferencia egoísta del que no se quiere meter en problemas, se queda callado, mira a un costado por evitar los conflictos. Y por otro lado, la protesta violenta de quienes de esa manera cierran toda posibilidad a un diálogo mutuo. Por lo tanto, debemos promover todos nosotros el diálogo frente a los conflictos, en la familia, en el barrio, en nuestro pueblo, en nuestro país, en la iglesia misma. Un país crece, dice Francisco, cuando sus riquezas culturales dialogan de modo constructivo. Por ejemplo, la cultura popular, las culturas juveniles, la cultura artística, el mundo universitario, el mundo tecnológico, las redes políticas, etc. Claro, hay que aceptar que muchas veces se confunde el diálogo con un febril intercambio de opiniones, por ejemplo, en las redes sociales, donde lamentablemente muchas veces
Más que dialogar, lo que se busca es imponer el propio punto de vista. Y además, muchas veces, con la descalificación rápida del adversario, lo que revela que en realidad no se está reconociendo al otro como un dialogante válido y no se está buscando la verdad, sino se está anclado en las propias posiciones que ya cada uno tiene. El auténtico diálogo social, dice el Papa Francisco, supone, por sobre todo, la capacidad de respetar el punto de vista del otro. Este es el punto de partida de cualquier diálogo. Respetar la perspectiva del otro. Los otros tienen mucho que aportar desde su punto de vista. Por lo tanto, la búsqueda de consensos tan necesarios hoy se hace a partir del reconocimiento, del respeto a los demás. El Papa nos invita a una cultura del diálogo abierto. Nos invita a desarrollar en nosotros el hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. Desde este reconocimiento hecho cultura, se hace posible la gestación de un pacto social y un pacto cultural en nuestros países. Finalmente, el Papa Francisco nos invita a recuperar la amabilidad. Dice que las personas amables se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Estamos pues todos invitados a conjugar el verbo dialogar. Muchas gracias. Para la entrevista de hoy, quisiera comenzar con un agradecimiento que le hacían a nuestro invitado de hoy allá por los años 2016, cuando le estaban dando el premio honoris causa, y uno de los chicos, ya adulto, decía: gracias, Chito, por hacer de nosotros, de nosotras, ciudadanos de bien, íntegros, con ética y nunca bajar la cabeza ante nadie y dignificar nuestras raíces, nuestra historia y perseverar por nuestros sueños y aspiraciones. Me imagino que al escuchar Chito ya más o menos deben saber quién es. Él es maestro de primaria, es un referente sobre el protagonismo político de la infancia y adolescente, es fundador del movimiento de adolescentes y niños trabajadores, hijos de obreros cristianos. Es profesor de la Maestría de Políticas Sociales y Promoción de la Infancia. Es coordinador también del Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes y Adolescentes y Niños Trabajadores de América Latina y el Caribe. Está con nosotros esta tarde Alejandro Kusianovich. Alejandro, bienvenido a nuestro programa. Es un placer y un privilegio tenerte con nosotros, claro que sí. Gracias. Mira, Alejandro, ya sabes que nuestro programa de hoy tiene que ver con este capítulo sexto, ¿no?, de la encíclica sobre el diálogo y amistad social. Y le hemos llamado conjugar el verbo dialogar, ¿no? Entonces, dinos, ¿con qué conjugarías tú, a partir de tu experiencia, el verbo dialogar? A ver, dialogar es una cuestión de espíritu. Es decir, una disponibilidad de uno entero. Pero no hay diálogo. El diálogo no puede resumirse a una yuxtaposición de pareceres, de opiniones, de maneras de pensar. No es una yuxtaposición. El diálogo obligatoriamente es una trenza, es un tejido,
es una forma de irse entrecruzando y al mismo tiempo, cuando decimos que es una cuestión de espíritu, no es jamás una técnica. No lo puedo reducir a una especie de fórmula que cubre exterioridades. No, se dialoga desde el fondo de uno, si no, no es diálogo. Entonces, esto para mí me parece fundamental, porque en el fondo, la quinta esencia del diálogo es un resultado, no es un cálculo, es un resultado. Resultamos dialogando, ¿qué quiere decir? Encontrándonos, la capacidad, por lo tanto, de que no es una etiqueta, no es un buen comportamiento. No. La propia palabra diálogo, dia quiere decir más allá de, más allá de qué? Del logos, es decir, más allá de la palabra. Porque en el fondo no es una cuestión de oír los ruidos de la pronunciación y de la verbalización de algo. Diálogo es decir, más allá de la sonoridad de la palabra y preguntarnos ¿y qué subyace a esto? Hay un conocido autor italiano, Agamben, él dice, la palabra no puede aprisionar la complejidad de lo que queremos comunicar. Es decir, siempre lo que decimos es una parte de lo que sentimos. Es siempre una manera de expresar, torpe o menos torpemente, la complejidad. Es mucho más lo que dejamos de decir cuando decimos algo que lo que podemos decir cuando decimos algo. Esto que parece un trabalengua no lo es, porque es verdad. ¿Quién de nosotros no ha hecho la experiencia? Y si uno es papá o mamá en particular, cuando le dice a su niño, a su hija, te quiero, o a su esposo, te quiero. Se lo puede decir 150,000 veces, hasta antes de morir si se quiere. Y nunca termina de agotar. Siempre hay una novedad. Y siempre queda algo que no logré. Por lo tanto, el diálogo es ir más allá de lo que la palabra formalmente puede estar intentando comunicar. Pero me parece fundamental reconocer que dialogar supone algo que decía Jacques Lacan, el psicoanalista, decía, se necesitan 3 cuestiones. Se conjuga con el verbo escuchar. Hay que aprender a escuchar. Y escuchar no es un problema del tímpano. Yo me tengo que poner un aparatico aquí para poder oír. No. Escuchar es una actitud espiritual. ¿Acaso no sabemos cuando un niño le dice a mamá, te quiero decir algo? Sí, hijito, y está lavando platos la mamá. Sigue, sí. No me estás escuchando. Sí, te estoy oyendo, habla nomás. No, es una actitud corporal también. Es una actitud de mirada. Es una actitud compleja. Entonces, decía, escuchar es fundamental. 2, comprender lo que uno ha escuchado. Yo quisiera recordar algo que me parece fundamental en ese capítulo. Hay que recuperar la amabilidad, dice el Papa en el número 222.
Eso es. Oigan, hay una forma tan grosera, tan despectiva, como para afirmar personalidad, donde la amabilidad aparece una debilidad, igual que la ternura que me estaba preguntando la compañera. Igual, ¿para qué ser tiernos? Hay que ser duros, si no, no te hacen caso. El que no llora no mama. Cuando hables con Padón y dile que estás hasta el 100 para que vengan, si no, no vienen. Dramatiza. ¿Cómo? O sea, la palabra no tiene peso. Es decir, cómo son las cosas. Tengo que exagerar. Estamos en esa cultura. Estamos en esa cultura. El Papa nos dice, hay que recuperar la amabilidad. Gracias infinitas, Alejandro. Ha sido espectacular. Gracias a ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima, Alejandro. ¿Por qué no? Sí, claro, habrá otra oportunidad para seguir profundizando. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti. La experiencia del día de hoy la tenemos con el grupo de teatro Yuyascani, que justamente está cumpliendo 50 años de ser un referente del teatro peruano. Ellos tienen una larga trayectoria de diálogo con la realidad de nuestro país. Nos acompaña Augusto Casafranca. Augusto, bienvenido a nuestro programa. Pues gracias por permitirme compartir espacios de comunicación y de este maravilloso constructo llamado responsabilidad social del que ustedes son gestores indesmayables, ¿no? Entonces, nosotros desde los espacios del teatro y de la cultura popular, de alguna manera procuramos sumarnos a ese mismo objetivo, a esa misma mirada, a esa misma visión. Y como estábamos comentando en algún momento, dentro de una experiencia colectiva que cumple este año 50 años. Bueno, quería decir que efectivamente hemos tenido el atrevimiento de tener una visión retrospectiva en una galería muy importante en Miraflores, en esta oportunidad, para nosotros mismos visualizar nuestra propia existencia y trabajos, ¿no? Que obedece en gran medida a ese concepto maravilloso llamado diálogo, llamado tupay. Tupay es una palabra quechua andina que significa encuentro, conexión, estar conectados. Yo creo que el hecho de haber olfateado, haber intuido la importancia de este concepto maravilloso, que es la comunicación, el contacto, creo que lo hemos recibido como parte de un legado, de una tradición que tenían los antiguos nativos de la sociedad andina, ¿no? Para ellos era muy importante el intercambio, el trueque en distintas formas, de una manera respetuosa. El trueque era un intercambio, siempre lo fue, más o menos proporcional, equitativo, no abusivo, prepotente, no vertical, sino de una manera horizontal, ¿no? Que de alguna manera se sigue practicando en lugares cada vez más reducidos por problemas de pobreza, de exclusión, de abandono, de falta de atención de parte del Estado, que es lo que suele pasar históricamente. En esta retrospectiva estamos haciendo una mirada de cómo es que comienza el grupo, y para quienes no conozcan el quechua, quisiera decirles que es una voz andina, quechua, que significa estoy pensando, estoy recordando, estoy meditando, te estoy pensando, soy tu pensamiento, y tiene tantas traducciones más como dialectos quechuas hay en toda la parte andina de 5 países promedio, ¿no? Ecuador, desde Ecuador hasta Cochabamba, Bolivia, ¿no? Que es donde se sigue hablando esta lengua maravillosa que permite establecer un puente comunicativo entre el trabajo racional y el trabajo, digamos, emotivo, sentimental. Recordemos que una persona maravillosa como este amauta, este yachaj, llamado José María Arguedas, hablaba de la importancia de
tener una armonía, un equilibrio entre lo que era el pensamiento y el sentimiento. Creo que ese hombre, lo cito porque creo que es un buen ejemplo de no solamente la acción del pensamiento frío, racional, sino de ese compromiso emocional, de ese apelar a las emociones, a las vivencias que uno tiene, a los contactos directos que uno establece con la realidad y con las personas, con la naturaleza. La naturaleza para los andinos siempre fue un espacio de animismo, ¿no? Donde todo tenía y sigue teniendo hasta ahora, si sumamos nuestra vocación a esa mirada del mundo, de la naturaleza, una vida propia, ¿no? En el campo, en el bosque, digamos, los árboles tienen vida, son como son seres vivos, ¿no? Las plantas, por pequeñas que sean, son seres vivos, los animales, las piedras, el agua, las nubes, ¿no? Todo tiene un sentido, todo obedece a un concepto integrado, ¿no? Lo que ha pasado sistemáticamente es que nos hemos ido desintegrando, nos hemos ido de alguna manera desidentificando, ¿no? Hemos perdido elementos identitarios, entonces recuperarlos es una tarea esencial, un reto para los trabajos de los comunicadores y para este sentido que para mí representa la responsabilidad social. Entonces, Yuyascani lo que ha ido descubriendo a lo largo de estos años creo que ha sido, entre otras cosas, descubrirnos progresivamente que nosotros éramos comunicadores también desde el escenario, desde las salas teatrales, desde nuestras herramientas de trabajo, que son el cuerpo, que es la música, que es la danza, que es la máscara, que es el vestuario, que es el uso de determinados objetos, el uso de determinados espacios. Para los teatristas y los teatreros que tienen una mirada cercana a Yuyascani, cualquier espacio puede ser convertido en un lugar hecho para el teatro. Lo que define el vínculo teatral es la existencia de alguien que esté observando el trabajo que uno hace. Por tanto, todos podemos hacer teatro. Y eso depende ya evidentemente de ir afilando nuestras herramientas para ser más certeros, para poder tratar de conectarnos con la realidad, con el mundo en el que vivimos, ¿no? Un país que penosamente tiene pues márgenes grandes de exclusión, es un estado de los sectores mayoritarios de este país, de los que nos pueden, pero paradójicamente los que menos tienen son los que más nos dan. La obra hecha en el Perú, o vitrinas para un museo de la memoria, fue hecha en base a distintas miradas que coletea al país entero, ¿no? Por ejemplo, había otra vitrina en la que aparece, no sé si ustedes recuerdan que hubo un tiempo en que estábamos pensando que nuestro país estaba prácticamente casi arrojándonos de él. Por eso hubo una ola de gente que se convirtió en migrante obligada, porque la situación en el país era muy difícil, era muy inestable. Entonces mostramos en una vitrina a un personaje que hacía la del migrante, ¿no? Ese papel fue, como les digo, de alguna manera tratado, procesado desde el escenario, y mostramos a un personaje que, estando en un lugar de control, por asuntos obviamente de ajetreos estrictamente burocráticos, no logra ni salir ni entrar a un nuevo país, ¿no? Y al tiempo que lo van revisando, se le va pasando la hora de vuelo y entonces no se queda. Entonces uno se queda frustrado. Pero entonces uno muestra lo que está uno llevando del país, sacando del país. ¿Y qué es lo que está llevando uno? Elementos comunicativos. Estaba llevando en una maleta que se la abre, que la muestra, elementos que son propios, ¿no? Productos que de alguna manera están prohibidos para llevarse a otros lugares, ¿no? Esas prohibiciones habría que estudiarlas, por ejemplo. Nosotros no queremos dar desde el escenario elementos ya, digamos, digeridos, no queremos dar todo masticado, sino que el público se convierta en interlocutor, que sea capaz de poder mirar con sus propias miradas, con sus propias visiones, con su propia capacidad de reflexión de la sociedad, cosas que complete el público, o sea, diga, aquí está pasando esto, entonces, y esto más, y esto más. O sea, interlocutor quiere decir alguien con el que uno se relaciona de una manera horizontal. Eso queremos, no queremos dar las cosas ya hechas. Hay una mirada en los textos bíblicos que dice no dar el pescado o el pez, sino enseñar a pescar. De alguna manera nos atrevemos desde la mirada teatral a hacer una labor en la que podamos realmente dar elementos para que eso sea posible. Entonces, este grupo pues ha trabajado durante 50 años esta
estas obras, ¿no? En cada una revelamos ciertos aspectos de la realidad de nuestro país, porque hemos aprendido a dialogar con nuestro país permanentemente desde el escenario. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de conversatorio muy chiquito, sabedor de que parece que entre nuestros oyentes, la gente que está mirando este encuentro, hay algunos masirunas. Masiruna es compañero, como yo, digamos, gente digamos, no solamente de la cultura, sino de distintos oficios. Entonces voy a permitirme hablar un poquito en quechua. Y yachta Perú, piura yachtamantaraj, rimasiani, hankunapaj, hinaspa, kay ruaykunamanta rimasiani, hinaspa ñojan llankani, yuyachkani grupo wasimpi, ña chunka ima pisqa chunkayuq wataña, hinaspa paykunawan imaymanatan ruwayku, tusuyuyku, hamut'ayku, makinchikwan, chakinchikwan, kallpachakuyku, hinaspa chayta munayku, llapan runa ruwananta, allin kawsayninchis kananpaq. Esperamos ustedes continúen regalándonos esta maravilla de hacer teatro que nos permita construir el país. Muchísimas gracias, Augusto. No perdamos la esperanza de que nuestro país va a ir caminando, y esperemos que por buen trecho, para no repetirnos, porque nos merecemos un país donde el diálogo, donde la comunicación nos permitan entendimientos superiores, para ponernos la camiseta del país, no una camisetita, sino la camiseta de nuestro país, un país en el que esté representado el espíritu de los Andes y de la Amazonía. Muchas gracias. A pesar de la falta de conectividad que tenemos en el país y que se ha demostrado en esta entrevista, podemos contar con la experiencia de este grupo de teatro referente que nos ha regalado durante 50 años esa vocación de diálogo en un país intercultural, porque trae la voz del pueblo, la voz de la realidad. Con esta experiencia, con el comentario y con la entrevista, damos por terminado nuestro programa. Y como siempre, nos quedamos con algunas palabras. El tema era conjugar el verbo dialogar. Y creo que a lo largo del programa hemos podido tener palabras importantes, que es comprender para entendernos mejor, revisar de la manera como convivimos, como dialogamos, para buscar cómo crear una cultura del encuentro, esa cultura del encuentro que favorezca ese diálogo en un país no solo de muchas culturas, sino de diversas culturas, no solo por los idiomas diferentes o por las maneras de pensar y de hacer. Creo que estamos desafiados, por tanto, a buscar cómo crear nuevos estilos de convivencia para un mejor diálogo democrático entre todos los peruanos y las peruanas. Nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Chao!